¿Alguna vez te invitaron a alguna iglesia y tú no quisiste aceptar la invitación? Entiendo tu actitud. Con más de 34,000 iglesias en el mundo, uno no sabe cuál es la verdadera. Algunas se abren solamente para aprovecharse de la ignorancia de la gente o sacar dinero. ¿Cómo saber si Dios tiene una iglesia verdadera? Deja que la Biblia pueda responder tu pregunta y ella te guíe al verdadero pueblo de Dios. Antes de que Jesús pudiese elegir a los 12 discípulos, pasó la noche entera orando. Alguien preguntó lo siguiente: ¿por qué tuvo que orar tanto si finalmente iba a elegir a 12 hombres sin educación y muy humildes? La respuesta es simple. No es porque Dios desprecie la educación. La educación colocada al servicio de Dios es de bendición para la humanidad. Pero los hombres de su época confiaban tanto en su intelecto que no creían en Jesús como su Salvador. Es por eso que Jesús prefirió llamar a 12 personas que no tenían educación, 12 personas humildes que pudiesen aceptarle como su Salvador. Luego de 3 años de haber caminado con ellos, Jesús los educó. Al finalizar los 3 años y medio, estos ya no eran más ignorantes. Ellos tenían una educación. Ellos habían cambiado su carácter, tanto así que la gente se daba cuenta quién era un discípulo de Jesús. Jesús transformó a estas personas. Cuando Dios llama para una misión específica, no importa nuestro intelecto, nuestra capacidad, Él siempre nos capacita. Dios hoy llama a personas cultas e ignorantes. Dios hoy llama a personas educadas, pobres o ricas. Dios llama a todos para su ministerio. Sin embargo, ¿por qué eligió a 12 discípulos? Así como Dios eligió en el Antiguo Testamento 12 tribus que formaba parte de su pueblo, ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo formó la iglesia cristiana, también eligió a 12 hombres. Hombres capaces de poder ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo, transformados por Jesús, capaces de poder revolucionar el mundo y poder formar la iglesia cristiana. El tema de organización de la iglesia es muy debatido por un texto de la Biblia. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchos que piensan que la iglesia fue fundada sobre Pedro, pero eso no es verdad. Si nosotros vamos al término griego, vamos a encontrar dos palabras que son parecidas, pero que tienen un significado diferente. Cristo se dirige a Pedro y le dice así: tú eres Petros. La palabra Petros significa una piedra muy pequeña. Le está diciendo: tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra, refiriéndose a Jesús mismo, que es una roca gigante, Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. El libro de 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo declara con claridad que Cristo fundó la iglesia. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo saber cuál es la iglesia que fundó Cristo si hoy existe más de 34,000 religiones? Dios tiene hoy en la tierra una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Dejemos que la Biblia pueda responder cuál es el pueblo que Dios tiene en la tierra como un pueblo visible. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La paciencia de los santos haciendo referencia ¿a quién? A su pueblo en esta tierra. ¿Cuál es la primera característica? Significa que guarda los 10 mandamientos. ¿Qué mandamientos? Aquellos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Ahora te pregunto, ¿al lugar donde tú vas guardan los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es la observancia del día sábado?
Además dice que tendría este pueblo un don profético. Eso lo veremos en nuestra próxima lección. El libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15-16 dice que esta iglesia verdadera tendría que tener todo su fundamento en la palabra de Dios. Quiere decir que todas sus creencias tendrían un escrito estarían basadas solamente en la Biblia como palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿todas las cosas que tú crees tienen un fundamento bíblico? Existe una tercera característica. Según Mateo capítulo 24, versículo 14, la iglesia tendría que predicar en todo el mundo. Esto significa que la iglesia tendría un alcance mundial. No significa que mi iglesia solamente está en mi territorio, en mi país. Yo ya vi y escuché a tantas iglesias diciendo iglesia tal solamente funciona en ese país. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que tiene un mensaje que predicar al mundo, tiene que estar en todo el mundo. Si tú revisas entonces las características, tiene que tener la palabra de Dios como fundamento, tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que estar en todo el mundo. Con certeza te puedo decir que la iglesia que cumple estas características es la iglesia adventista del séptimo día. Pastor, pero lo que usted está haciendo no es un proselitismo religioso. ¿Usted no está queriendo llenar solamente su iglesia? No, espera un momento. Ahora te voy a explicar que Dios tiene también un pueblo invisible. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento profético. La partida de nacimiento de esta iglesia se encuentra en Daniel 8:14 y Apocalipsis capítulo 10. Tiene un mensaje profético basado en Apocalipsis 14:6 en adelante. Es el pueblo visible que Dios tiene en esta tierra. Además, sus 28 creencias tienen un fundamento solamente en la palabra de Dios. ¿Cuál es el pueblo invisible? El pueblo invisible es la iglesia que Dios tiene en todas las denominaciones en el mundo. Son gente sincera, son gente leal y algunos desconocen toda la verdad. Pero cuando ellos conozcan la verdadera palabra de Dios, cuando ellos conozcan la doctrina por completo, se unirán al pueblo visible que Dios tiene aquí en esta tierra. Por eso en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 16, Jesús dice: yo tengo ovejas que no son de este redil, y yo también las voy a traer. ¿De qué manera? El libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible. Puede ser que tú estés allí formando parte de ese pueblo invisible. Tú eres sincero en lo que crees, pero ahora tus ojos se están abriendo a verdades que antes tú desconocías. A partir de hoy te invito a formar parte de un pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. ¿Sabes por qué se llama Iglesia Adventista? Adventista porque espera la venida de Jesús. Su proclamación, su esperanza, su predicación se basa en la segunda venida del séptimo día, porque el séptimo día es el día sábado olvidado por la humanidad. Es el día de adoración que la humanidad olvidó. Es el pueblo que tiene basada todas sus creencias en la Biblia. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe para que tú puedas formar parte del pueblo visible aquí en esta tierra. Aquí aparece una dirección, tú puedes contactarnos. Si tú tomas este paso de fe, escríbenos ahora mismo y nosotros estaremos orando por ti. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque tu palabra nos liberta, nos saca de la oscuridad y tu palabra también nos muestra el camino que debemos seguir. Gracias por el privilegio de formar parte de tu pueblo y a partir de hoy también queremos formar parte de esa iglesia visible que tienes aquí en la tierra. Por eso queremos colocar nuestra vida en tus manos, nuestra fe y nuestras creencias solamente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por la decisión que tú acabas de tomar. Te recuerdo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.